Fíjate nada más lo que ocurre. Beatriz Pajés, la señora que es directora de la revista, ¿cómo se llama la revista? Siempre. Siempre un fracaso, siempre. Ah, y que ha sacado cada volada, mi querido Toño, sobre todo en las últimas portadas, de que si López Obrador va a traer a casi guerrilleros de Cuba vestidos de médicos. La señora que en el espacio de Alarraqui, el Alarraqui hitleriano, dijo que estaban llegando aviones repletos de gente de Venezuela. En fin, ahora recibe espacio o sigue recibiendo espacio en el periódico El Universal para escribir sus mafufadas, como las escribe Carlos Alarraqui. Por cierto, que estoy muy dolido, Toño. Me acabo de dar cuenta. Me voy a ir al doctor para que me dé una pastillita y poder calmar mi ansiedad. Me bloqueó Carlos Alarraqui. Me bloqueó el señor Carlos Alarraqui. El gran hombre de medios me bloqueó en redes sociales. Bueno, Beatriz Pajés recibe la oportunidad de escribir nuevamente en el periódico El Universal y dice: la transición democrática y la cuarta transformación fueron utilizadas por López Obrador como un mero instrumento para instaurar una tiranía personalista sostenida en el poder de la delincuencia organizada. Escribe esta señora: el narco sostiene la silla presidencial. Fíjense nada más. Lo voy a leer para que vean el nivel de voladas que están publicando los medios contra el presidente, para que vean el nivel de este sector del periodismo que se decía, pues, de lo más importante, de élite, pues. Yo te puedo asegurar, Toño, te lo firmo, que a Beatriz Pajés la consideran entre esos que nos gritan cállate palero, que nos escriben, nos escupen su veneno en redes sociales. La consideran gran periodista ella, y a nosotros nos regatearían cualquier reconocimiento porque seguimos siendo pinches youtuberos. Bueno, ahí le va. Porfirio Muñoz Ledo, el político que limpió el camino para que López Obrador llegara al poder. Así empieza la columna, no estoy bromeando. Porfirio Muñoz Ledo, el político que limpió el camino para que López Obrador llegara al poder, el diputado que como presidente de la mesa directiva le entregó la banda presidencial, el que consideraba al candidato triunfante un personaje místico, un cruzado, un iluminado, el hijo laico de Dios y un servidor de la patria, hoy lo considera un narco. Al presentar la Fundación Nueva República, Muñoz Ledo señaló que había sospechas fundadas y claras, evidencias de que existe un evidente contubernio entre esta administración y el crimen organizado y que debería iniciarse con una investigación a través de una comisión independiente de la verdad. Yo pregunto nada más porque soy muy mal pensado. Las evidencias, las sospechas fundadas y claras, tienen que ver con lo que dijo Anabel Hernández, que ahí estaba el saludo del presidente a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, allá en Badiraguato. Nótese mi sarcasmo. Esta no es la primera vez que uno de los promotores más importantes de Morena acusa al presidente de tener vínculos con la mafia. En la reunión plenaria de la COPAL celebrada el pasado 2 de junio lo dijo incluso con más contundencia. La pista se le acaba al presidente. Piensa que puede heredar su asociación con los delincuentes y que eso le otorga más poder. Los recursos del gobierno federal se suman a los del narcotráfico. López Obrador debe entender que en su contubernio con el narcotráfico no es heredable. Se va a entender con el que va a llegar el narcotráfico, ya no va a necesitar del presidente. Muñoz Ledo está revelando hechos muy graves que llevan a hacer una pregunta necesaria. Pues yo no leí, a ver, fíjese nada más qué nivel de periodista Beatriz Pajés. Lo que describió eran opiniones de Muñoz Ledo, pero para ella son hechos. Fíjese, Muñoz Ledo está revelando hechos muy graves que llevan a hacer una pregunta necesaria. ¿López Obrador se alió al crimen organizado una vez que llegó a la presidencia o el crimen le ayudó a ganar las elecciones y por eso instituyó la política de abrazos no balazos
para garantizar su impunidad. Ya nada más. Vean, y a nosotros nos dicen hijos de la... Si la Comisión Independiente de la Verdad llegara a demostrar que López Obrador ganó con dinero sucio procedente de la venta de droga o a través del activismo de las bandas criminales, como sucedió en las elecciones intermedias del 2021, entonces se llegaría a la conclusión de que México está ante un presidente ilegítimo que llegó al poder para facilitar la instauración de un narcoestado. Fíjense nada más. Creo que se le olvidó a Beatriz Pajés que en la cobertura en vivo de una de las capturas de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en Univisión, el que fuera agente especial de la DEA en El Paso, Texas, Phil Jordan, dijo que le extrañaba mucho que se arrestara, que se capturara al Chapo Guzmán en tiempos de Peña Nieto, entendiendo los millones, la gran cantidad de dinero que le metió precisamente el Chapo a campañas del PRI. Pero chinguémonos a López Obrador. Nótese mi sarcasmo, ¿eh? Las revelaciones del exdiputado de Morena deberían ser tomadas con más seriedad por la oposición y los medios. Dictando línea. Deberían de ser tomadas con más seriedad por la oposición y los medios. No son palabras al aire ni simples ocurrencias. Muñoz Ledo no es, además, el único que ha hecho aseveraciones de ese tipo. El jefe del Comando Norte de Estados Unidos, Glenn Van Herk, el senador norteamericano Marco Rubio, la carta que presentaron PAN, PRI, PRD ante la OEA para denunciar la intromisión de la delincuencia en los comicios, son algunos de los muchos indicios, para ella son indicios de que este régimen permite la expansión y hace negocios con el crimen. López Obrador ha traicionado a su movimiento. No, usted ha traicionado al periodismo, Pajés. La transición democrática y la cuarta transformación fueron utilizadas por López Obrador como un mero instrumento para instaurar una tiranía personalista sostenida con el poder de la delincuencia organizada. Muñoz Ledo dice que AMLO pretende heredar a su sucesor o sucesora a esa alianza criminal, pero eso no es heredable. ¿Quién sabe? El presidente está haciendo los arreglos necesarios para mantenerse en el poder a través de un maximato y eso tendría que incluir necesariamente más posiciones a la camorra. Perdón que me ría, pero esta señora literalmente debe de ir al psiquiatra o deberían de regresarla a la escuela de periodismo porque mezcla lo que dice que son hechos con opiniones. No, qué cosas. ¿Cuántas de las patas de la silla presidencial están hoy sostenidas con la ayuda de los cárteles? México hoy es en muchos sentidos un estado fallido, con las instituciones entregadas a la ilegalidad y sin voluntad para defender a las instituciones. Muñoz Ledo le está diciendo a la oposición que en el 24 la contienda no solo será entre partidos, sino contra el poder del crimen y que estará en juego no solo la alternancia, sino el rescate de la República. Los traidores a la patria no son solo los que piden cumplir con los acuerdos del TEMEC. El verdadero felón está en Palacio Nacional dedicado a entregar al país al narcotráfico. Dios mío de mi vida y de mi amor. Ese es el periodismo que defienden las... No, mejor. Hey. ¿Qué digo? No sé si quieras aportar tu opinión, mi querido Toño, antes de escuchar las opiniones de Jorge Gómez Naredo y del querido Jaime Hernández, que ya llegaron a la mesa de diálogo. Sí, claro, dar un panorama absoluto sobre Beatriz Pajés. Fíjate, estas declaraciones que hace la hija de José Pajés Yergo, la cual pues solamente desafortunadamente le hemos tenido en la política mexicana y en la prensa mexicana gracias a precisamente sus conectes, sus palancas, lo que hizo su papi. Esto que planteas lo hace después de que la semana pasada ella, junto con Porfirio Muñoz Ledo, encabezaran una nueva organización de estas, de golpe, para asegurar que supuestamente hay algún tipo de contubernio entre el gobierno federal y el crimen organizado, pero mira, sin prueba alguna, Vicente, público consentidor, es verdaderamente lamentable cómo hace este tipo de planteamientos Muñoz Ledo desde lo que yo considero es un absoluto resentimiento, y Beatriz Pajés, quien comenzó a desesperarse luego de que no pudo ser la dirigente del PRI.
tenemos que decirlo con todas sus letras. Incluso en las columnas, una columna que está plagada de comentario y de subjetividad, incluso de parcialidad, se tiene que respetar el rigor periodístico. Esto se lo debieron haber enseñado a Beatriz Pajes en la universidad. Ella estudió Ciencias de la Comunicación. Me imagino que en las clases que tuvo de periodismo tocaron la parte de columna. En la columna, por mucho que uno dé su comentario, por mucho que uno sea parcial, por mucho que uno sea subjetivo, tiene que sustentar sus comentarios con el rigor periodístico, que es la aplicación del método científico al periodismo. No lo hace de la nada, se saca que el narco sostiene la silla presidencial, pero no puede sostener sus dichos con pruebas, como bien lo has planteado, son puras habladas del resentido de Porfirio Muñoz Ledo. Ahora bien, yo sí quiero insistir en que desafortunadamente nos tenemos que enjaretar este tipo de personajes. Mira, Vicente, lo digo con mucho respeto. Ha habido miembros de la audiencia de Sin Censura que me lo han criticado y se los respeto muchísimo. El hecho de que yo diga de que desafortunadamente nos tenemos que enjaretar este tipo de juniors como Beatriz Pajés, o los juniors de los juniors como Carlos Loret de Mola con su papito, que es hijo de un gobernador, o como el junior Pedro Ferriz Hijar, que es otro hijo de otro junior, etcétera, etcétera. Y me dicen, oye, Toño, pues ni modo que mis hijos no quieran estudiar lo que yo estudié, o que no quieran hacer lo que yo fui. Si yo fui maestro, ni modo que mi hijo no quiera ser maestro. Si yo fui médico, ni modo que yo sea médico. Yo no estoy diciendo que eso esté mal. Al contrario, qué bueno que nuestros hijos quieran seguir nuestros pasos. A lo que me refiero es cuando desafortunadamente existe una persona con algún tipo de fortuna y fama, y que debido a esa fama y fortuna establecen a sus hijos que no tienen, vamos, ningún tipo de congruencia, de integridad sí, en puestos altos, como ocurre con Beatriz Pajés. Beatriz Pajés es hija del gran, sí, José Pajés Yergo, que bueno, también él fue corresponsal de guerra en la Segunda Guerra Mundial, y al regresar comenzó a ser uno de esos pues, ¿cómo decirlo? Emprendedores de los medios de comunicación, y fundó varias revistas, varios periódicos, se convirtió en un magnate de los medios de comunicación, vamos, no al nivel de Azcárraga, pero sí, ¿no? Uno de esos magnates de los medios de comunicación, y pues gracias a eso tenemos a personajes como Beatriz Pajés, insisto, como Carlos Loret de Mola, como Pedro Ferriz Hijar, los hijitos de papi, ¿no? Que consiguieron llegar a donde están, y que actúan de manera verdaderamente deleznable, de manera terrible, porque pues eso son lo que son. No dudamos que tengan sus estudios, pero pues son personajes impuestos. Eso es lo malo de personajes como Beatriz Pajés. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Toño, estoy de acuerdo contigo, y bueno, también quiero hacer una fe de ratas, una aclaración. Hace rato dije que estaba Jorge Gómez Naredo, le mando un saludo a Jorge, pero no, cometí una equivocación, espero que no sea tan grave como la de Alfredo Lecona, que confundió a Madero con Martí, como yo haber confundido a Jorge Gómez Naredo con el querido Manuel Hernández Borbolla, quien ya está sin censura. A ver,